Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Es un gusto para la campaña Mis Datos Soy Yo comenzar este ciclo de charlas que las dimos en llamar Charlemos sobre Datos. Como les estaba comentando a los que ya habían entrado, estas charlas van a ir una vez por mes, con una interrupción en julio y agosto, para luego retomar septiembre, octubre, quizás noviembre. Tratamos de tener temas de actualidad, pero la característica de la campaña Mis Datos Soy Yo es trabajar en un lenguaje sencillo. Porque el objetivo de la campaña, cuando la lanzamos en el 2019, es llegar a todos los ciudadanos de Iberoamérica. Por eso es que ustedes verán que acá en esta charla creo que casi todos son profesionales, pero muchas veces tenemos ciudadanos que no tienen preparación en derecho, como pueden ser maestros, hemos dado charlas a soldados, pueden haber padres, que hemos llegado también a niños, niñas y adolescentes a través de las escuelas. Entonces, por eso a veces la charla debe ser un lenguaje sencillo y entendible para todos. La campaña está coordinada por la doctora Lorena Naranjo, de Ecuador, por la doctora Laura Navetian, de Uruguay, y por mí. Pueden seguir las redes sociales, Facebook, Instagram o el canal de YouTube. Esta charla va a quedar subida al canal de YouTube, como muchísimas cosas que podrán ver en el canal de YouTube, donde también hay entrevistas a personas que están en la materia, y este año vamos a empezar a hacer entrevistas a autoridades de protección de datos. La primera que se va a hacer la Autoridad de Panamá, ya que el canal de Panamá, ustedes sabrán, una reciente ley. Jesús Ángel me pregunta, el canal de YouTube es Mis Datos Soy Yo. Entrás Mis Datos Soy Yo y vas a encontrar inmediatamente el canal nuestro. Bueno, sin más, el día de hoy la charla nos la va a dar la colega de Uruguay, Graciela Cami. Graciela Cami es escribana pública por la Universidad Mayor de la República Oriental del Uruguay, ejerce la profesión en forma libre del año 1991. Es máster en Derecho de Internet y Nuevas Tecnologías por el Instituto Campus Estela Santiago de Compostela, España. Diplomada en Administración Digital por el Centro Tecnológico de Comercio Electrónico, CTC de Perú. Técnico superior en Seguridad Informática, Firmas y Facturación Electrónica por el Instituto Euroinnova, España. Es experta profesional en Derecho Tecnológico e Informática Forense por la Universidad de Extremadura, España. Es integrante de la Comisión de Derecho Informático y Tecnológico del Instituto de Investigación y Técnica Notarial de la Asociación de Escribanos del Uruguay. Es miembro de la Asociación de Informáticos del Uruguay y es docente titular de Técnica Notarial 3 en la Universidad de CAE, Facultad de Derecho del Este, Uruguay. Graciela también ha sido expositora en numerosas jornadas y conferencias, tanto en Uruguay como en el exterior. Ha escrito ya varios libros y artículos sobre temas de su especialidad. Así que, Graciela, te dejo con este tema que has elegido para el día de hoy. Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias, Elizabeth, a ti. Gracias a la red EDI que me permite compartir este espacio con ustedes. Elizabeth, si tú me lo permites, antes de empezar en el tema que hoy nos ocupa, me gustaría realizar algunas pequeñas precisiones conceptuales o terminológicas en este tema de la seguridad, porque muchas veces se habla de seguridad de la información,
seguridad informática, ciberseguridad, y se mete todo en la misma bolsa, como si se tratara de lo mismo, y si bien unas se nutren de las otras, no habría que tratarlos como sinónimos, ¿no? Cuando hablamos de seguridad informática, lo que estamos es refiriéndonos a la protección de los activos de la información que se encuentran en formato digital, a los sistemas informáticos que los procesan y a su almacenamiento. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con la parte, con los activos digitales. Ahí estamos dentro de lo que sería la seguridad informática. Pero cuando hablamos de seguridad de la información, esto va un poquito más allá. ¿Ah? Estamos hablando de procesos, estamos hablando de personas, estamos hablando de tecnología, nos estamos refiriendo a la información independientemente del medio en el cual se encuentra almacenada. Y ahí también, dentro de seguridad de la información, abarcaría, por ejemplo, los datos o la información que se encuentra en formato papel. ¿Ah? Y cuando hablamos de ciberseguridad, la ciberseguridad solo previene los riesgos derivados del ciberataque. O sea que la seguridad informática en realidad incluye la seguridad de la información, que es el concepto más amplio, en realidad incluye tanto la seguridad informática como la ciberseguridad. ¿Ah? O sea, para en términos más sencillos, como decías tú, Elizabeth, para no hablar difícil, cuando hablamos de seguridad de la información, protegemos personas, protegemos procesos, protegemos tecnología. Y cuando hablamos de seguridad informática, protegemos hardware, protegemos software. ¿Sí? Creo que esa es la diferencia, digamos, más sencilla, o por lo menos la explicación más sencilla para poder comprender. Y a modo de introducción, digamos, para complementar estos comentarios previos, decir que no ya tanto a nivel de usuario personal, sino más bien a nivel de empresas o a nivel de organismos o instituciones o de gobiernos, es fundamental en tema de seguridad la implementación de la ISO 27000. ¿Ah? Porque si las empresas implementan el uso de esa norma, ahí tendrán todos los protocolos, la auditoría, se reducen los posibles riesgos o las amenazas, se gestiona mejor, implementando esa ISO se gestiona mucho mejor el tema de la seguridad, se da garantías en cuanto a la continuidad del servicio, y también permite el cumplimiento de la normativa nacional. Eso como primeros puntazos, digamos, como primeros apuntes o detalles en materia de seguridad de la información y seguridad informática. No sé, Eli, tú dime con qué seguimos. Estás muteada, Una pregunta se me ocurría cuando estábamos pensando en este tema, es si tú nos podías contar un poquito, desde tu experiencia, cómo hacen las empresas que ofrecen servicios a sus usuarios a través de apps, de plataformas, de pasarelas, para proteger toda nuestra información. Si tú ves que en las empresas hay realmente una preocupación por proteger toda la información que ellos alojan en sus servidores. Bien. Bueno, sin duda que el tema de información y los datos se ha vuelto el activo, si no el más importante de una empresa, anda por ahí, ¿no? Digo, de gusto no se dice que los datos son el petróleo de este siglo. Yendo a la pregunta específica tuya, sí, hay mecanismos. ¿Cómo hacen las empresas para protegerlas? Bueno, lo que hacen es utilizando tecnología de seguridad de datos y utilizando ciertas herramientas como pueden ser los cortafuegos, como pueden ser el cifrado de datos. Dentro de las tecnologías que aseguran digamos, la transmisión telemática, podemos tener desde los certificados digitales, pasando por los protocolos, tanto el SSL como el que le evoluciona a él, como la evolución del SLL, que es el TLS, que son
para bajarlo a tierra, son protocolos para los navegadores web y para los servidores, y lo que hacen es que permiten la autenticación, la encriptación y la desencriptación de todos los datos que viajan por Internet. Entonces, cuando tú estás en un navegador o accediste a una página y esa página utiliza certificados digitales con SSL, bueno, tú ya tienes la seguridad de que por lo menos esa información va a viajar cifrada. Bueno, esa es una herramienta. Hay más herramientas, como puede ser la firma electrónica, como puede ser la propia infraestructura de PKI, como puede ser el cifrado y como puede ser también el timestamping o el sellado del tiempo, que es complementario de otras funcionalidades. En Uruguay nosotros con lo que estamos más familiarizados son con las tecnologías de autenticación. Muchos de los trámites que nosotros como escribanos debemos hacer requieren una autenticación fuerte, ¿sí? Que esa la obtenemos de los certificados digitales que proveen la firma electrónica avanzada, ya sea los que nos otorgan los proveedores de los servicios de certificación, como los que nos otorgan los proveedores de servicios de confianza en la nube, o mismo la firma electrónica que está contenida en la sede de entidad electrónica. Para el banking, para las operaciones bancarias, o para las personas que hacen, hoy día lo están haciendo mucho acá en Uruguay, el trading de criptomonedas o trading de acciones, lo que se hace es, la tecnología que se aplica para sumarle una capa más de seguridad es la autenticación de 2 factores. Lo que hacen es que se le envía al usuario un código a través de un SMN, por ejemplo, de un SMS, quiero decir, y el usuario introduce ese código y después recién ahí puede continuar los pasos para loguearse para determinado sitio. Y por último, que es lo que dentro de lo que tú me preguntabas, cuáles son las formas o las herramientas que utilizan las empresas, el otro, y que va a ser el tema central de la charla de hoy, es el cifrado de datos. Si no es la más importante hoy día de las técnicas para proteger la información, ¿sí? Y para decirlo de forma sencilla, que se comprenda, cifrar una información o cifrar un dato es convertirlo de un texto legible a un texto incomprensible, que para poder entender ese texto va a haber que hacer otra operación, que no es ni más que otra cosa que descifrarla para que la persona pueda acceder a ese contenido, ¿sí? El cifrado en teoría, Eli, permite garantizar la información de un sistema, evitar que se pueda robar o que pueda ser leída por terceras personas no autorizadas. Digo en teoría, ¿sí? Porque en la práctica, si tenemos mucha capacidad de cómputo, si tenemos muchos recursos computacionales, tú sabes que una clave, un cifrado se puede quebrar, se puede romper. Recordemos que cuando se comparte información en Internet, una red pública, una red abierta, esa información o esos datos van viajando y van pasando por diferentes dispositivos en todo el mundo, ¿no? Van pasando por diferentes servidores. Entonces, es alta la probabilidad de que esa información, mientras viaje, pueda ser atacada o pueda ser robada. Entonces, el cifrado de datos da una capa de seguridad que puede evitar de que esa información sea interceptada. O si es interceptada, evitaría que la misma pueda ser legible, o sea, que se vuelva, que ese texto se pueda descifrar y se pueda leer, ¿no? Lo que está cifrado es difícil de descifrar en un tiempo razonable, ¿tá? Si tenemos, como les decía recién, capacidad de computación suficiente, sí se puede quebrar el cifrado. Lo que pasa es que estamos pensando en
en cifrados que sirvan para, bueno, cuando se transmite, ¿no? En esos minutos, en esos segundos, los cifrados que estamos acostumbrados, que ahora dentro de unos minutos los podemos nombrar, por ahora han sido suficientes, o por lo menos resisten ese tipo de prueba. Ahora, cualquier información, Elizabeth, tú que estás en el área de salud, cualquier información que requiera una alta protección, como datos de salud, como datos sensibles, como datos personales o legales o de finanzas, el cifrado es una herramienta interesante, es una herramienta importante que puede cubrir ese aspecto en cuanto a seguridad, ¿no? Claro que para utilizar el cifrado necesitas tener claves, ¿no? Y ahí entra todo aquello que nosotros habíamos aprendido, Elizabeth, cuando estudiábamos el tema de la firma. Yo me acuerdo que tú estudiabas la parte de infraestructura de PKI, y bueno, decíamos que por lo menos habían dos formas de cifrar. Una era la asimétrica y otra era la simétrica, ¿no? Los dos tipos de clave, ¿no? Y la clave simétrica es la que utiliza una sola clave tanto para cifrar como para descifrar, ¿sí? Entonces yo mañana te quiero enviar un mensaje, y de hecho lo hemos realizado contigo, combinamos, acordamos una clave, con esa clave yo cifro el mensaje, cuando tú lo recibes, con esa misma clave lo descifra. El tema está, lo negativo de este tipo de criptografía simétrica, o de este tipo de claves de una sola clave, es el compartir la clave, cómo yo te hago llegar a ti. Si yo utilizo un medio público como es de Internet, me interceptan la clave, con la clave van a poder acceder a tu mensaje. En el caso nuestro personal, que como te comentaba recién, ya lo hicimos, porque es verdad, lo hicimos, nos tomamos un café y dijimos, bueno, con esta clave yo voy a cifrar el hilo para probar, ¿te acuerdas? Con esta clave yo voy a cifrar los mensajes, y con esta misma clave los vas a descifrar. El asunto es que cuando estamos hablando de organismos, de empresas grandes o chicas, de gente anónima, el compartir la clave es un problema, y ahí es cuando entra en juego el tema de la clave o de la criptografía asimétrica, que ahí sí comparte dos claves, se maneja con dos claves que están matemáticamente relacionadas entre sí. El emisor del mensaje conserva la clave privada para sí, y el receptor va a poder contar con la clave pública, que es la que va a poder desencriptar o descifrar el mensaje. O sea, yo cifro con la clave privada y el receptor descifra con la clave pública. Y en realidad es el sistema que utiliza la firma electrónica, ¿ah? Entonces un poco un pantallazo general de cómo operaría. Claro que las claves requieren de un algoritmo descifrado, ¿no? Y ahí está, después entras con todo el tema técnico de los algoritmos, que hay mucho, que tenés el DES, que tenés el 3DES, que tenés el AES, que tenés el RSA, que es justamente el que utiliza la firma electrónica avanzada. Pero bueno, solo para darlo resumido, los dos más usados son el AES y el DES, perdón, el AES y el 3DES. Y el AES es tan usado y tan recomendado que la propia Agencia Nacional de Seguridad, la NSA de Estados Unidos, lo tiene considerado de grado militar, y es el algoritmo que utilizan los organismos y es el preferido por la banca. O sea que es un algoritmo de descifrado que ha resistido a lo largo de un montón de años mucho criptoanálisis, y por eso se lo considera tan robusto, ¿no? Bueno, pero eso es un pantallazo un poco para el tema del cifrado en sí, ¿no? Para ponerlo en ambiente y en el tema, ¿no? Decime, ¿y en el caso de las apps que son tan usadas en este momento? Y bueno, el proveedor tiene que tratar de generar, el cifrado se puede utilizar en cualquier tipo de servicio que vos implementes. Es más, en una app, más que la gente hoy utiliza muchísimo los móviles, entonces
hay que implementar servicios de seguridad tanto para los dispositivos de escritorio como para los dispositivos de móviles, ¿no? Sí, sí, es fundamental. Es más, yo siempre aconsejo que todo eso que nosotros hacemos para preservar la privacidad de una tablet, de una PC, ya sea los cortafuegos, los antivirus, la privacidad, la seguridad, también replicarlo en el celular. Porque de nada sirve que tú tengas blindado todo tu escritorio, toda tu PC, si después haces todo con una app o haces todo con el celular, ¿sí? O te mandas email, o trabajas en el banco y con la app del banco, o en fin, digo, de nada sirve. Entonces, la misma seguridad que tienes para el escritorio, para la tablet, hay que implementarla y hay que contratar un antivirus para el celular y hay que configurar la privacidad para que las apps sean seguras de usar, ¿no? Más allá de la propia seguridad del software que bajamos, ¿no? De la propia app, ¿no? Sí, sí. Y por eso te decía, porque como hoy en día la mayoría utilizamos el celular y muchas veces se utiliza hasta para transferencias bancarias y demás. Hoy en día, con toda la parte de hackers que tenemos, y inclusive acá en Uruguay, todos los problemas que tuvieron por allá por el norte, de repente Karen está al tanto, porque por Salto, Paysandú, han habido mucho phishing, y entonces la parte bancaria creo que está... sí, en el caso, después al final capaz que damos algunos consejos y como para después sí. a la charla, y ahí Okay. te voy a dar algunos piques para el tema de la banca, pero te quería poner un ejemplo. Todo el mundo manda toda la nube. Yo un día me decía a mi sobrino, yo no tengo problema, tía, yo no pierdo ningún archivo, no ocupo espacio en mi computadora, ni me gasto, mando toda la nube. Ah, perfecto, le digo yo. ¿Y tú sabes a qué nube va? Sí, sí, va a la nube, yo lo mando al OneDrive, o lo mando al Dropbox, o lo mando al Google Drive. Bueno, en fin. Digo, pero nos hemos tomado el tiempo para analizar un poquito a ver la seguridad que tiene esa nube, porque Eli, suponete que tú subes información al OneDrive, ¿ah? O al Google Drive. Si esa información tú no la cifras, Elizabeth, esos datos quedan desprotegidos y cualquiera los puede interceptar. Es como si, por ejemplo, Elizabeth, tú te fueras de viaje y dejaras la puerta del frente de tu casa totalmente abierta. ¿Ah? Es una invitación, una ostensible invitación a que terceros malintencionados ingresen a tu hogar. Exactamente lo mismo pasa en la nube. Si tú no cifras los mensajes que van a la nube con el solo hecho de subirlo, no estás protegido. ¿Ah? Tú me dirás, ¿y cómo cifro los datos que mandamos a la nube? Ah, bueno, hay software para eso, ¿sí? Y hay, como todo en la vida, hay free y premium. ¿tá? Podés tener cosas gratis, podés tener cosas pagas. Pero te puedo nombrar algunos. Por ejemplo, el OneDrive, que es la nube de Microsoft, ¿tá? Como todos sabemos, tiene una capa de seguridad adicional que se llama Personal Vault, que es la bóveda personal, ¿sí? Y uno allí puede configurar o puede habilitar lo que se llama el almacén personal de OneDrive. ¿tá? Siguiendo unos pasos sencillos, uno puede hacerse de ese software, que viene ya, o sea, se puede descargar de la misma aplicación en forma gratuita, y eso ¿qué hace? Que solo puedas tener acceso a esa información que está en esa nube de OneDrive con un método de autenticación sólida, o con la huella digital, con tu cara, o con una autenticación en 2 pasos. Entonces tú estás protegiendo. ¿tá? Es una forma de protección. También puedes, para tu PC, puedes contratar un software privado. Hay un software que se llama VeraCrypt, ¿tá? Que es de nivel militar, ese es pago. Pero hay uno gratuito que se llama 7zip, ¿tá? O 7 cremallera, que es gratuito. ¿tá? Es gratuito,
sirve para encriptar archivos y sirve para zipear archivos. Los zipea y los encripta. Entonces tú lo pasas por ese software, lo zipeas, lo encriptas y después quedan pronto para enviarlo. Entonces tú, aunque te intercepten esa información, no van a tener forma de descifrarla. O sea, a ver, computacionalmente hablando hay formas. Sí. Requerirá mucho cómputo y tal vez no valga la pena, o sea, un tema de evaluar el hacker, ¿verdad? Si son criptomonedas las que van ahí en esa información, bueno, capaz que hace el esfuerzo de romper ese cifrado, pero si realmente es son documentos, información que no interesa, bueno, tendrá que evaluarlo, ¿no? Si emplea tanta capacidad de cómputo. Pero digo, hay formas de cifrar datos de lo que mandamos a la nube. Es más, tenemos la obligación de cifrar esos datos, porque no es mandar a la nube, mandar a la nube. Hay que tomar esas precauciones, porque si no, esa información queda regalada. Con Google Drive tenemos las mismas herramientas. Sí, accedemos con a Google Drive tenés herramientas del sistema o como te decía recién, podés obtener en la propia red tanto software gratis como software premium. O sea que entendés que creo que está casi contestada la pregunta que te voy a hacer, pero entendés que el cifrado sería una de las herramientas que aporta mayores ventajas. Lo que pasa es que en materia de seguridad, Elizabeth, de seguridad informática, hoy el cifrado, hoy por hoy, es la mejor opción. De las que yo sé, al menos, ¿no? Perfecto. Bueno, digo, y... tiene no su sé, ventaja, ¿no? Si querés las vemos, pero... ¿qué ventajas? Sí, cómo no. ¿Y qué ventajas crees tú que tiene? Primerísimo, privacidad, que va de la mano de la confidencialidad. Confidencialidad. ¿Por qué? Y porque esos datos quedan blindados. Si un hacker logra interceptar esa información, no va a poder volver ese texto legible. Va a ser ininteligible, ilegible para él. O sea, va a tener que emplear mucho cómputo, mucha potencia computacional para poder quebrar eso, ¿no? ¿Ah? Esa es una. Otra ventaja, puede aumentar cuando tú me hablabas de las apps recién, puede aumentar la confianza del cliente. Si tu cliente vas a contratar una plataforma, vas a contratar una app, un servicio, y el proveedor de ese servicio, el que te lo quiere vender, te dice, mira Elizabeth, que nosotros la información la tratamos de tal forma y ciframos la información. Entonces voy a decir, bueno, si estos cifran la información, es un dato importante, puede llegar a tomar la decisión de sí contratar ese servicio justamente porque le da confianza que su información sea cifrada, porque no es poca cosa. ¿Sí? Y otra de las ventajas es con respecto al trabajo remoto. ¿Sí? El teletrabajo tan usado en la pandemia, el riesgo de violación de datos es bastante alto en el teletrabajo. Entonces, es necesario o trabajar con datos cifrados o cifrar o de alguna forma garantizar la seguridad de la información. Tanto la información en reposo como la información en tránsito. ¿Sí? Para el teletrabajo en sí, hay otras formas, otros mecanismos. Hay lo que se llama las VPN. Las VPN son redes privadas virtuales, ¿no? Entonces, la VPN lo que hace es que se encarga de cifrar los datos antes de que dejen el dispositivo, antes de que dejen tu PC o antes de que dejen tu celular y antes de que empiecen a viajar de un servidor a otro. ¿Ah? También hay formas gratuitas de poder implementar una VPN a través de Microsoft, o también se puede contratar el servicio, ¿no? Y con mantenimiento técnico y 24/7, o sea,
Una red virtual privada no tiene por qué ser complicada, hay pagas, pero también es gratis, ¿no? Pero bueno, básicamente las ventajas son ahí. Si vos me decís que el cifrado, otra ventaja es la integridad, bueno, integridad total el cifrado no te da. No te da integridad total. Porque para darte integridad total tendría que ser un cifrado autenticado, que eso ya es más complejo, ¿sí? Pero te puede, te sirve en tema de privacidad, en tema de confidencialidad, en tema para el trabajo remoto, para generar confianza. O sea, básicamente creo que esas son las mayores ventajas, ¿no? Perfecto. Y decime, ¿y qué consejos nos darías nosotros, personas que trabajamos normalmente con Internet, al momento tanto de transmitir como de recibir información? ¿Cuál sería la forma? Ya lo has dicho muchas cosas, ¿verdad? Pero dar como tips, consejos, como tú decías, de qué podemos hacer para que nuestra información salga segura, nos llegue segura. Sobre todo cuando transmitimos información, nos importa que no sea hackeada en la ruta, ¿no? Exacto. Hay varios tips o consejos, cosas que están a nuestro alcance y que a veces por no saberlo o porque nos da pereza, no los implementamos, ¿no? Pero lo primero y fundamental es una conexión segura. Ni te metas a utilizar el home banking o a dar datos personales desde el aeropuerto, o desde la wifi de una plaza, o desde una cafetería. O sea, cuando hagamos ese tipo de transacciones o transmitirnos ese tipo de información, bueno, asegurarnos de que realmente la red es segura. O lo haces desde tu casa, o lo haces desde la red, de una red privada segura. Si tenés una VPN, una red virtual privada, mucho mejor. Pero si no lo tenés y tú sabes que la red de tu casa es segura, bárbaro. Lo que no puedes hacerlo, como te decía, de esas Wi-Fi públicas, ¿no? La conexión segura es fundamental. Es fundamental. Ese es el primer punto. Segundo punto, utilizar contraseña segura. Con todo lo que le puedas poner. Mayúscula, minúscula, números, letras, símbolos especiales, cambiarla periódicamente, aunque nos cueste, aunque nos dé pereza, aunque esta la acordé de memoria y ahora que me la terminé de aprender la tengo que cambiar, sí, la tengo que cambiar. Y no utilizar la misma contraseña para todo. Porque, ¿qué pasa, Elizabeth? Si te acceden a un servicio, claro, después te acceden a todo. Porque generalmente el peor error de la gente, cuando un hacker logra llegar a una contraseña, porque es la misma que usó en Facebook, porque es la misma que usó en Instagram, porque es la misma que usó en el correo electrónico, bueno, en fin, en lo que en el celular, lo que sea, y es la misma del banco, y es la misma de la firma electrónica o de la cédula de identidad, generalmente la gente utiliza la misma, ¿no? Y es un error muy grande. Yo sé que hay que tener una memoria grandísima, o tener una libretita, o tener una billetera electrónica para guardar las contraseñas. O sea, hay mecanismos tecnológicos también para guardar las contraseñas en forma segura, ¿no? Pero bueno, ese sería el consejo. Otro consejo, no enviar datos personales a través de una red pública, como fuera Internet. No pueden mandar las contraseñas, no pueden una contraseña, un número de una tarjeta de crédito a través de una red pública como Internet. Busquen otro mecanismo, se llama por teléfono, se ve personalmente, no sé, a la antigua, pero no, nunca mande por una red pública como Internet datos sensibles que son potencialmente hackeables. Porque, digo, sentido común, ¿no? Otra cosa. Ojo con la información que se envía y ojo con la información que se descarga. ¿tá? Porque generalmente cuando nos vienen mensajes que a veces son curiosidades o a veces son propaganda, pueden traer malware, pueden traer virus malicioso. Entonces digo, si no estamos seguros del destinatario, si realmente
no sirve de nada esa información, no la descargues, no la descargues. Como también los contenidos que son a veces medios prohibidos, contenidos delicados, bueno, los antivirus generalmente tratan de bloquearlo porque entienden que es una amenaza, ¿no? Entonces digo, hay que también aplicar un poco el sentido común, ¿ah? Que como dice mi amigo Warman por ahí, es el menos común de los sentidos, ¿no? Pero bueno, hay que aplicar el sentido común, ¿sí? Cuando se navega por Internet, ¿no? Después. ¿Me permitís una interrupción, Sí. Grace? Sí. ¿Me permitís Sí. una interrupción? Claro, claro. No, justamente en esto que estabas hablando y lo que decía hoy Eli al principio, el tema del phishing, y aunque esto parezca una recontra obviedad, pero las empresas, digo, sobre todo los bancos, o las empresas que, o los hackers, o hackers no, los crackers que Los te crackers. intentan afanar la contraseña, por llamarlo así, digo, las páginas de las cuales te la piden son Exacto. idénticas en cuanto a su estética a la página de tu banco. Claro, tenés que ver la URL, ¿no? Ahí está, tenés que ver la URL para determinar que no te estén robando la contraseña, digamos, porque ese es un mecanismo súper usual y es una obviedad, pero la gente sigue cayendo en esas faltas. Nunca un banco te va a pedir, nunca un banco serio te va a pedir un dato personal, una contraseña por mail. O te va a citar, o te va a decir que pases por la sucursal más próxima, va a buscar otros mecanismos, ¿no? Lo tienen como principio no pedir ese tipo de cosas por mail, ¿verdad? O lo hacen a través de la propia plataforma de ellos, que tiene, obviamente, tiene otras altas capas de seguridad, ¿no? Otro tema, lo que hablábamos hoy, toda esa seguridad, que, como consejo, ¿no? Toda esa seguridad, Elizabeth, que vamos a implementar en la PC, también implementarla en el celular. Y sobre todo el acceso, que no bastaría con solo hacer el dibujito, una letra o una forma geográfica para acceder al celular. Digo, en los celulares nuevos, aprovechen las herramientas como las biométricas, ¿no? Como la huella o como el iris, digo, que ahora estos dispositivos lo tienen. Bueno, está bueno aprovecharlo, ¿no? Porque la formación de una letra o de una figura geométrica a veces se puede deducir con un ataque de fuerza bruta, o sea, ir probando y probando y probando y la sacás. Bueno, a veces no, porque no te da la cantidad de momentos en que podés probar, pero a veces le invocás. Entonces digo, si el dispositivo te permite a una validación, una autenticación con rasgos biométricos, bueno, empleen ese tipo de autenticación, ¿no? Otro consejo, hacer backup, ¿no? Hacer copia de seguridad. Yo sé que a veces cuesta, que resulta pesado cada tanto estar otra vez copiando la información. Lo mejor es tener un disco duro externo y cada tanto darle y hacer un backup, porque frente a un ransomware puede ser, nos puede salvar la vida. ¿Ah? Acuérdense que el ransomware lo que te hace es capturarte los datos, capturarte la información y después te pide el pago de un dinero, porque te secuestran los datos y te piden dinero para poder recuperarlo, ¿no? Entonces digo, con un backup, si los perdés los datos, no tenés problema porque tenés la copia de seguridad. Y lo que te adelanté hoy, que en el tema del banking, el tema de las transacciones bancarias, nunca hacerlo desde una Wi-Fi pública, pero así, rotundamente no. Rotundamente no. Hacerlo siempre de una red segura. Y si es posible, hacerlo desde una plataforma, de estas plataformas que hay, que se llaman de protección de pago y banca en línea. Sí. El ESET, el antivirus de ESET, tiene una plataforma específica para los pagos y la banca en línea. Entonces yo, por ejemplo, cuando voy a hacer una transacción en el Banco República, yo no entro ni por el Google, ni por el Mozilla, ni por Internet Explorer. Entro por el navegador especial que me da el ESET, me da cortafuegos, me da antivirus y también me da ese navegador especial
que está protegido especialmente para la banca o también para hacer pagos de impuestos en DGI o todo lo que tenga que ver con plata. Cada vez que tengas que manejar dinero, entras por ese navegador especial, ¿no? Es una plataforma especial para el banking, ¿no? Entonces digo, más o menos serían por ahí los consejos, Elizabeth. Creo que Karen había levantado la mano, yo después te voy a hacer una pregunta. Bien. Karen. No, era un pequeño aporte a lo que venía diciendo Graciela, cuando dijo que podían anotar la contraseña en un papelito, ¿no? Bueno, yo aconsejaría que no, que no la anotaran. Claro que no. Y Claro tampoco que no sea tan obvia la contraseña, ¿no? Como el Claro. número de celular, el número de cédula, que no sean cosas que se puedan deducir de un lado el nombre de los hijos, no sé. Sí utilizar, como tú dijiste, mayúsculas, minúsculas, números y caracteres como para darle más fuerza. Y lo otro, en todo lo que se pueda, la autenticación en 2 pasos, que por lo general Google, por ejemplo, cuando yo entro desde otra computadora, Claro. me llega un mensaje al teléfono que me pide que me identifique con la huella para que Google sepa que soy yo que estoy entrando. Entonces eso está bueno también porque es una tranquilidad para ti, ¿no? Claro. Tú lo configuraste así, eso hay que configurarlo, no viene configurado, sino que hay que configurarlo. Yo lo de las contraseñas, sinceramente, tengo una billetera electrónica para las contraseñas, pero estoy un poquito a la gana y tengo una libretita porque debo tener 25, 26, 27 contraseñas fácilmente, que llegó un momento que no me las recuerdo. Llegó un momento que no me las recuerdo. Las tengo también en la billetera electrónica, pero sinceramente las contraseñas, las que no tienen riesgo que si me las roban, por ejemplo las de Catastro, DGI, DGR, BPS, las tengo en una libretita, sinceramente. Estoy de acuerdo contigo, Karen, que no es la forma más adecuada, pero es la realidad mía. Las otras contraseñas para el trading de acciones o para criptomonedas, para el banco, los tengo en una billetera electrónica. Ahora, desde el punto de vista de la protección de datos personales, nosotros lo hemos conversado mucho, los grupos, y siempre pensamos lo mejor es una contraseña complicada como tú planteabas. Porque lo tan usado ahora, las contraseñas biométricas, nuestra cara, nuestro rostro, nuestra huella, no podemos olvidar, es algo único. La contraseña, si la llegan a robar o la perdemos, o perdemos el celular, la contraseña la recuperamos. Pero la huella digital, es decir, se nos están llevando de repente a veces, si está guardada o algo, un dato que es bastante complicado, me parece. No sé cuál es tu opinión, Graciela, al respecto. Mira, a ver, Elizabeth, yo creo que no se puede medir con la misma vara todo. Dependerá qué tipo de información es la que tú quieres asegurar, y ahí ver el grado, la necesidad, las capas de seguridad que quieras ponerle a eso. Si tú tienes un celular y no quieres que es lo más seguro, ¿no? También una contraseña hiper extensa, hiper complicada, es una buena forma. Claro. Yo no te digo que vos pongas un cifrado de nivel militar a una información, yo qué sé, un certificado, no sé, hiciste un certificado o un documento y lo manejás internamente en tu oficina, no tiene por qué tener un cifrado de grado militar. Claro. Estamos hablando de un tema que es muy amplio, que dependerá si se trata de un usuario persona, si se trata de una empresa, si se trata de un banco, si se trata de un prestador de salud, si se trata de un tema fiscal. O sea, habrá que ver las necesidades, qué tipo de información quiero yo asegurar, y entonces ahí buscaré cuál es el método más empleado, el método más adecuado. Que si usamos contraseña sea lo más complejo posible, sin duda. O sea, Claro, porque
La contraseña es lo más fácil de crear y bueno, hay que hacerla compleja. Hay que hacerla compleja y punto. Así te evitas dolor de cabeza. Sobre todo hoy, ¿no? Por ejemplo, se están usando tanto las apps para que te envíen datos de salud, las emergencias móviles, las mutualistas, en fin. Creo que ahí es donde de repente tendríamos que pensar un poco y evaluar cada uno, ¿no? Aplicando, como tú decías, el sentido común de cada uno, qué tipo de contraseña queremos. Mira, acá nos hacen una pregunta que te dicen, ¿qué opinan los gestores de contraseñas? Bueno, a ver, hay gente que, como yo te decía, te ponía el ejemplo de mi sobrino, él utiliza el gestor automático y ni se gasta, o sea, que el gestor le genera automáticamente la contraseña y después que la guarda en la nube y él no tiene ningún problema. Yo pienso que es un tema generacional también, ¿no? Digo, no le tiene miedo a ese tipo de cosas. Yo soy un poco más prudente, prefiero generar mis propias contraseñas, capaz que esas que generan los gestores son más seguras y lo más probable que sean mucho más seguras que las que yo genero, pero a mí me da la sensación de que la contraseña que genero yo tengo el control sobre ella. ¿Me entiendes? Entonces, a mí también, Catastro me autogenera una contraseña, DGI me autogenera una contraseña cuando contrato el servicio. Yo prefiero ir y cambiarla. Entonces me parece que yo tengo el control sobre esa contraseña, ¿tá? Y después si la quiero volver a cambiar, la cambio. A mí me da seguridad, pero es un tema personal, Elizabeth. No quiero decir que no sean seguras, yo no las utilizo. Acá también de IPIC, es decir, la Asociación Iberoamericana de Protección de Datos y Ciberseguridad de México, que nos está acompañando, da un consejo importante, que es verificar que la descarga del software se realice desde la página oficial de las aplicaciones que menciona, que es justamente lo que tú decías, ¿no? Excelente, Bien, excelente. Excelente. Una de las cosas que me olvidé cuando dábamos los consejos de los antivirus, ahora me recordé con este aporte que hizo el compañero, me recordé que es fundamental actualizar el sistema operativo, porque cuando ellos detectan ciertas vulnerabilidades, ¿qué van haciendo? Van parchando, ¿no? Van sacando parches y para tapar esa vulnerabilidad, ¿no? Para arreglar ese problema, digamos. Entonces, si tú no actualizas tu sistema operativo periódicamente, te pierdes de todas de todos esos parches o todas esas nuevas versiones que solucionan problemas anteriores, ¿no? Por eso a veces me dicen, pero ¿para qué no quiero actualizar el sistema operativo? Bueno, justamente el sistema operativo se actualiza sobre todo por tema de, primero porque si hay funcionalidades nuevas o si hay mejoras en el sistema operativo, pero segundo y fundamental, por razones de seguridad, ¿no? Para poder acceder a esas mejoras, a esos parches. Perfecto. Bueno, la verdad que creo que ha sido muy interesante la charla. No sé si alguien más tiene una pregunta, yo acá en el chat no tengo ninguna, pero no sé si acá alguien está... Sí, no, quería hacer un comentario con respecto a la huella digital también, que los que tienen la ID digital, acá en Uruguay, tenemos la posibilidad de entrar a todos los organismos del Estado con la huella digital, a través de la ID digital. Entonces, ya es otro nivel de seguridad también, ¿no? ¿Pero tú te refieres a la huella esta digital o te refieres al hash? No, yo me refiero a la aplicación que instalas en el celular cuando tú vas a Antel, por ejemplo, para pedir la firma electrónica avanzada, o cuando vas a Habitat, ¿no? Que te piden la huella, ya después te quedás con una identidad digital para poder firmar. Y asimismo podés también hacer todo lo que son transacciones a través de Habitat, por ejemplo, porque siempre te va a pedir la huella, aunque sea la aplicación de Habitat. Entonces, esa también es... Sí, eso es un tema de autenticación, es un tema, no es descifrado, es un tema de identificación.
Claro, no, En pero un digo que por la misma tranquilidad de tus datos y de las transacciones que vayas a hacer, los pagos, en fin, digo, ya no tenés que tampoco estar digitando una contraseña y sí solamente entrando con la huella. Sí, A eso me refería. la combinación perfecta sería cifrar y autenticarse, ¿tá? Para Exacto. estarse en la red, ¿no? Esa es la combinación perfecta. Tú te autenticas a través de una firma electrónica, si es una firma electrónica avanzada, mucho mejor, y si vas a enviar información por internet, lo cifras. Entonces ahí tienes la combinación perfecta. Ahí fuerte, ahí tienes una seguridad fuerte. Me preguntaban hace poco, Elizabeth, en otra charla que había dado, si era lo mismo encriptar que cifrar. Entonces, es curioso porque si uno mira el diccionario de la Real Academia Española, la palabra encriptar no existe. Y sin embargo, los que estudiamos seguridad informática siempre lo estamos manejando. Entonces, lo correcto es cifrar, ¿ah? O sea, ocultar el contenido, ocultar esa información, convertirla, ese texto plano, ese texto legible, en algo ilegible. Y que de la única forma que se pueda acceder a él es haciendo la operación contraria, o sea, descifrando. Bueno, entonces si acá muchos ya se tienen que retirar, están diciendo que fue una charla muy interesante, están agradeciendo. Así que bueno, nosotros agradecemos a todos los que nos han acompañado. Te agradecemos a ti, Graciela, por haber aceptado la invitación y por haber compartido los conocimientos con todos nosotros. Bueno, y como ya les dije más o menos, a todos los invitamos, creo que va a ser el 26 de mayo la próxima, pero los tenemos al tanto a través de la publicidad. Buenas tardes y que pasen bárbaro. Gracias. Chao, Gracias Graciela. Chao. Gracias. Chau, chau. Chao a todos. Muchas gracias. Chao, que pasen Muchas bien. gracias, Muy Indira. buena charla. Chao, Chao. Muchas gracias. Para Gracias, Indira, servirles, por Eli. todo. Chao. La próxima. Hasta Chao, la chao. próxima.